Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en otra historia que, les aseguro, los dejará pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a muchos, un misterio que se teje entre las sombras de la espera y la incertidumbre de una comisaría. Sí, amigos, vamos a hablar de la espera de Khan en la comisaría. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está ahí? ¿Qué se esconde detrás de esas paredes frías y grises? Quédense conmigo porque vamos a poner todas las piezas sobre la mesa, analizando cada detalle, cada posible explicación, y estoy seguro de que juntos llegaremos a conclusiones fascinantes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este intrigante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Ahora sí, entremos en materia. La imagen que muchos tenemos en mente es la de Khan, nuestro protagonista, sentado en una de esas sillas duras y frías de una sala de espera de comisaría. El ambiente es denso, cargado de tensión, de miradas furtivas, de murmullos ininteligibles. ¿Pero qué lo ha llevado hasta allí? Las especulaciones son muchas y variadas. Podríamos estar hablando de un malentendido, de una denuncia falsa, de una investigación en curso donde él es solo un testigo, o incluso, y esto es lo que más intriga, de algo más oscuro, algo que lo involucra directamente. Piensen por un momento en la psicología de alguien que espera en una comisaría. Hay una mezcla de miedo, de ansiedad, de frustración. La mente empieza a jugar malas pasadas, a recrear escenarios, a buscar culpables, a preguntarse si ha hecho algo mal, aunque esté convencido de su inocencia. Khan, en esta situación, debe estar viviendo un torbellino de emociones. Si es inocente, la injusticia de la situación debe ser abrumadora. Si por el contrario hay algo que ocultar, la espera se convierte en una tortura, en un tiempo prestado antes de que la verdad salga a la luz, con todas sus consecuencias. Analicemos las posibles razones por las que Khan podría encontrarse en esta situación. Una de las explicaciones más comunes, y quizás la menos alarmante, sería la de un simple error administrativo. Un nombre parecido, una confusión de identidad, o incluso ser llamado como testigo en un caso que no le concierne directamente pero donde su declaración podría ser crucial. En estos casos, la espera puede ser larga, burocrática, y llena de tedio, pero al final, suele resolverse con una explicación y la liberación. Sin embargo, la forma en que se plantea la situación, la espera de Khan en la comisaría, sugiere algo más que un trámite rutinario. El énfasis en la espera implica una duración considerable, una incertidumbre prolongada, lo que nos hace pensar que no es algo tan simple. Otra posibilidad es que Khan esté involucrado en algún tipo de investigación. Tal vez ha sido denunciado por alguien, o ha sido visto en el lugar de un incidente, o incluso se le sospecha de haber cometido algún delito. Aquí la situación se vuelve más delicada. Si es un sospechoso, la espera se llena de temor a la evidencia que puedan tener en su contra, a las preguntas incisivas de los interrogadores, a la posibilidad de que sus palabras sean malinterpretadas o utilizadas en su contra. La comisaría deja de ser un lugar de trámites para convertirse en un escenario de potencial confrontación. Y aquí es donde entra el elemento intrigante que tanto nos gusta explorar. ¿Qué si Khan no está solo involucrado, sino que está protegiendo a alguien? Podría ser que él ha asumido la culpa, o está esperando para dar una declaración que libre a otra persona de problemas. Esta es una situación clásica de lealtad, de sacrificio, que añade una capa de drama y de heroísmo, o quizás de imprudencia, a la narrativa. En este caso, la espera sería para él una forma de mantener la calma, de prepararse, de asegurarse de que su historia sea sólida, de que su sacrificio no sea en vano. Pero, ¿qué tipo de delitos podrían estar en juego? Las posibilidades son infinitas, y aquí es donde nuestra imaginación puede volar. Podríamos estar hablando de un asunto relacionado con negocios turbios, de una deuda, de un secreto familiar, de una pelea que se salió de control. Si nos basamos en el tono de misterio que rodea el tema, probablemente no sea algo trivial. Podría ser algo que afecte a varias personas, algo con repercusiones importantes. Imaginemos a Khan sentado ahí, observando los detalles de la sala. El reloj en la pared que parece correr más lento que nunca, el murmullo constante de las conversaciones, las puertas que se abren y se cierran, cada sonido amplificado por la tensión del momento. ¿Está nervioso? ¿Intenta mostrarse tranquilo?
Su lenguaje corporal, si pudiéramos verlo, nos diría mucho. Está encorvado con la mirada perdida. ¿O se sienta erguido con una expresión desafiante? Cada gesto, cada movimiento podría ser una pista. Y no olvidemos el factor humano. En una comisaría, las interacciones son inevitables. ¿Se cruza con alguien que conoce? ¿Alguien que podría ser cómplice o víctima, o incluso el autor del delito que se investiga? Un cruce de miradas, un gesto disimulado, una palabra intercambiada en secreto, todo podría ser parte de un complot mayor, de una red de mentiras y engaños. Ahora pensemos en las posibles consecuencias. Si Khan es culpable, la espera podría ser el preludio de una detención formal, de un interrogatorio intenso y eventualmente de un juicio. Si es inocente pero está siendo incriminado, la espera es un calvario, la lucha por demostrar su inocencia, la frustración de ver cómo las circunstancias parecen jugar en su contra. Si está protegiendo a alguien, la espera es un acto de fe, una apuesta, esperando que su sacrificio tenga el resultado deseado. La narrativa de la espera de Khan en la comisaría es poderosa precisamente por la ambigüedad que encierra. Nos invita a ser detectives, a especular, a crear nuestras propias teorías. ¿Es Khan la víctima de una conspiración? ¿Es un agente que está esperando la señal para actuar? ¿Es un hombre común atrapado en circunstancias extraordinarias? Consideremos la posibilidad de que Khan esté allí como parte de un acuerdo. Tal vez ha cometido un error, ha sido descubierto, y ahora está negociando su salida, esperando la confirmación de un trato con la fiscalía. En este escenario, la espera sería tensa, llena de negociación y de incertidumbre sobre el resultado. Cada minuto que pasa podría significar la diferencia entre una sentencia leve y una pena severa. También podríamos estar ante una situación de chantaje. Quizás alguien ha descubierto algo sobre Khan, algo que podría arruinar su vida, y lo ha obligado a presentarse en la comisaría, o a esperar allí por instrucciones. En este caso, la espera sería una demostración de poder de quien ejerce el chantaje, una forma de mantener a Khan bajo control. Y si somos un poco más creativos, podríamos imaginar que Khan está esperando para ser interrogado sobre un caso completamente diferente, un caso que lo relaciona con personas de alto poder, o con secretos que podrían sacudir los cimientos de la sociedad. En este escenario, la espera sería un momento de gran presión, donde cada palabra que diga podría tener consecuencias a nivel nacional o incluso internacional. La belleza de este tipo de situaciones, ya sea en la ficción o en la vida real, es la cantidad de capas que se pueden desentrañar. La comisaría no es solo un edificio, es un microcosmos de la sociedad, un lugar donde se reflejan las fallas, las injusticias, pero también la resiliencia humana y la búsqueda de la verdad. Ahora, mientras Khan espera, ¿qué está pensando? ¿Está repasando los eventos que lo llevaron a ese lugar? ¿Está buscando una salida, un plan B? ¿O está resignado, aceptando su destino? La mente humana es un laberinto fascinante y en una situación de extrema presión, esa mente puede funcionar de maneras sorprendentes. Podría estar ideando un plan de escape, o buscando la forma de contactar a alguien que pueda ayudarle, o simplemente intentando mantener la compostura para no delatar nada. La atmósfera de una comisaría es única. Hay un olor particular, una mezcla de desinfectante, de café rancio, de ansiedad. Los sonidos son constantes, el tecleo de las máquinas de escribir, los teléfonos sonando, las voces de los oficiales, los gritos lejanos de alguien que está perdiendo la paciencia. Para Khan, cada uno de estos estímulos estaría amplificando su estado de ánimo, ya sea de miedo, de furia, o de determinación. Podríamos incluso pensar en la perspectiva de quienes lo rodean. Los oficiales que lo vigilan, ¿qué piensan de él? ¿Lo ven como un criminal, una víctima, un informante? Los otros detenidos o personas que esperan, ¿cómo reaccionan ante su presencia? ¿Hay miedo, curiosidad, indiferencia? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué esta espera es tan significativa? Porque en esos momentos de quietud forzada, donde el tiempo parece congelarse, es cuando la verdad, o la mentira, tiene más espacio para manifestarse. Es en la espera donde se toman decisiones cruciales, donde se revelan los verdaderos caracteres, donde los planes se fraguan o se desmoronan. En resumen, la situación de Khan en la comisaría es un lienzo en blanco sobre el que podemos pintar múltiples historias. Podría ser un caso de inocencia atrapada, de culpa inminente, de lealtad sacrificada, o de un intrincado juego de poder.
Lo que sí es seguro es que esta espera no es un simple trámite, sino un momento crucial que definirá su futuro. Nos enseña que a veces la calma aparente esconde la mayor de las tormentas, y que las paredes de una comisaría pueden ser el escenario de dramas humanos profundos y conmovedores. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de la SP. Rade Khan en la comisaría. Hemos explorado diversas posibilidades, hemos intentado meternos en la piel de Khan y entender qué podría estar pasando. Espero que les haya resultado tan intrigante y fascinante como a mí. Me encantaría saber sus propias teorías y opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que le ha sucedido a Khan? ¿Hacia dónde creen que se dirige esta historia? Déjenlo todo ahí abajo, me encanta leer sus aportaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un buen me gusta. Eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en este misterio. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de palabras e ideas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.